Este es nuestro tema de análisis en el informativo USA. Saludamos a Pablo Ceballos, investigador de crimen organizado desde Chile. Señor Ceballos, bienvenido. Y comenzamos preguntándoles sobre eso, sobre el cartel de los soles. ¿Qué es el cartel de los soles y de qué nos ha enterado Gustavo Petro? Bueno, mucho gusto, un gusto saludarlos a ustedes en el estudio. El cartel de los soles es una conformación, una configuración, un nombre que se ha ido dando, pero que expresa un fenómeno más profundo probablemente, que tiene que ver con las vinculaciones de ciertos altos mandos, vinculaciones pseudopolíticas con el mundo de la criminalidad organizada, específicamente de un mercado ilícito que tiene que ver con el contrabando de cocaína. Cartel de los Soles se habla porque una de las formas o uno de los símbolos que tienen los generales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela es un sol dorado, ¿no es cierto?, que establece su grado y su jerarquía. Entonces es una forma de llamarlo como una especie de cartel de altos mandos militares. Hay mucha especulación respecto a eso, sus reales integrantes, cómo funcionan, pero en la práctica tenemos un vacío de conocimiento muy fuerte, producto también de la propia oscuridad que el régimen venezolano ha entregado respecto a lo que realmente sucede o no sucede en Venezuela, en la vinculación que tiene la delincuencia organizada con los factores de poder también de ese país. Señor Ceballos, el gobierno de Estados Unidos está logrando una coalición internacional alrededor de la declaratoria del Cartel de los Soles como una organización narcoterrorista. Primero Ecuador, luego Paraguay, hoy Argentina. ¿Cuál pudiera ser el resultado de un operativo con este despliegue militar en el Caribe contra cualquier aeronave o embarcación que llevara cocaína de este Cartel de los Soles proveniente de Venezuela? Bueno, yo creo que hay varios puntos que son interesantes conversar previamente para responder bien esa pregunta. Hoy día el crimen organizado en América Latina es un factor de riesgo que pone en riesgo la estabilidad democrática y el Estado de Derecho en varios países por la capacidad que tienen ciertas estructuras de golpear a los estados democráticos. Pero el crimen organizado en América Latina no es solamente narcotráfico, hay que tener mucho cuidado con eso. El narcotráfico es un mercado, es una economía muy potenciadora del crimen organizado, pero no es la única. Hoy día tenemos en América Latina golpes muy fuertes o economías muy fuertes de crimen organizado en materia, por ejemplo, de la minería ilegal de oro, del tráfico de migrantes, de la extorsión, de la minería ilegal, etcétera. Por lo tanto, la coalición que se ha armado para golpear las rutas indudablemente que existen del narcotráfico hacia otros mercados, no solamente Estados Unidos, sino los mercados emergentes como los europeos, como Oceanía, va a tener un impacto. Esos impactos en las rutas normalmente generan niveles de violencia porque la droga empieza a ser más cara, cada vez que hay una lógica, de cada vez que una droga pasa por una frontera es más cara su precio, y por lo tanto la presencia de estructuras criminales extrarregionales, o sea, no solamente de América Latina, sino mafias consolidadas, por ejemplo, de origen albanés, o la andrangheta italiana, o mafias de estructuras turcas, o la presencia de estructuras chinas, podrían generar una atmósfera muy compleja, un cambio de la forma como estamos viendo el crimen organizado en la región. El problema es que no solamente eso impacta a los estados, eso impacta a las comunidades más vulnerables que habitan en América Latina y obviamente también que habitan en Estados Unidos, las comunidades de migrantes, las personas que pueden verse afectados. Por lo tanto, la utilización de una fuerza militar para enfrentar al crimen organizado es una medida, a mi juicio, un poco riesgosa porque puede tener esos efectos también de militarización del crimen organizado. Una respuesta militar del crimen organizado no necesariamente contra la fuerza desplegada de Estados Unidos, sino contra las fuerzas militares locales de los países que se han sumado a esta coalición. Pero todo esto es una evolución constante y permanente que tenemos que analizar, ver cuáles son sus efectos. O sea, uno no podría predecir rápidamente las tendencias que pueden suceder respecto a este despliegue, ni cómo va a terminar esto, cuáles son sus efectos geopolíticos. Pero sí podemos decir que hoy día un componente esencial del nuevo crimen organizado es el componente especialmente geopolítico. O sea, lo que suceda en el aspecto de las rutas, los corredores estratégicos, de las rutas de tráfico va a tener un impacto también en poblaciones. Esto es como el efecto mariposa. Un revoloteo en un lugar de una mariposa puede generar un terremoto en otro lado.
Pues muy interesante, seguiremos conversando en algún momento con usted para ver cuáles son esas repercusiones más específicas. Decía James Story, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, que opera obviamente desde Colombia, que las fuerzas desplegadas no podrían tener la capacidad de derrocar un régimen, porque eso lo ha planteado el mismo régimen de Venezuela, pero que es de un tamaño gigantesco y sin precedentes para la lucha contra el crimen organizado que nunca se ha desplegado en el Caribe. Así que seguiremos hablando con usted. Muchísimas gracias, Pablo Ceballos, investigador de crimen organizado que nos acompaña desde Chile.